dónde quieres llegar. Por eso trazaremos algunas rutas que te servirán de mapa para guiar tus acciones y decisiones para el logro de tus objetivos y metas. Empecemos con el aforismo griego: conócete a ti mismo. Hazte estas preguntas: ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué hago? También, ¿qué te apasiona? ¿Qué actividades se te facilitan? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Te gustaría dedicarte a algo en particular en el futuro? A través de tus respuestas, detectarás tus aspiraciones en la vida y serás consciente de tus valores, tus deseos, gustos e ideologías. También te ayudará a descubrir tus fortalezas y debilidades. Y la actitud que muestras ante los éxitos y los fracasos. Ten presente tus motivaciones y lo que tienes que hacer a corto, mediano y largo plazo para alcanzar tu sueño, además de las situaciones externas que pueden influir en tus decisiones. Veamos cómo opera todo lo anterior en esta joven que desea estudiar enfermería. Es la segunda de 4 hijos que conforman su familia. La clase de primeros auxilios en su escuela la entusiasma y por momentos sueña despierta. Su maestro le ha dicho que tiene las habilidades para atender a un paciente, pero cuando llega a casa sufre el desánimo de su familia, quienes al ser de escasos recursos ven casi imposible solventar los gastos de la escuela de enfermería más cerca de su comunidad. Eso la sume en un desánimo y por un momento trata de descartar esa idea. Sus amigas más cercanas la invitan a que lo piense y le recuerdan que si está segura de su preferencia, busque alternativas para lograr su sueño. Al mismo tiempo, la invitan para que platique con la enfermera que presta sus servicios en su comunidad y conozca a profundidad el trabajo que realiza. Eso le ayudará a reafirmar su vocación o a darse cuenta que debe cambiar su ruta y tomar otro destino. A veces, el camino para realizar un sueño no es fácil y quizá te lleve a salir de tu zona de confort. No te preocupes, eso te llevará a buscar nuevas opciones que te conducirán a tu destino. Otra vez. Sí, ya me extrañó que Guille no me dijo que encendiera el micrófono, porque Guille siempre me alerta. Hoy no está Guille, no ha venido Guille. ¿Qué pasó, Guille? Es cierto, no, hoy no me di cuenta, Guille. Ya, pero ya, gracias a Dios, esta es la última clase totalmente virtual. Yo creo que en la otra, ya en clase aquí presencial, le cuento, Guille, como dato aparte, que no se me ha olvidado ni una vez, al menos aquí. Bueno, gracias a quien me alertó, no sé quién fue quien me alertó que yo estaba hablando yo solito y que nadie me estaba escuchando. Pero bueno, hablé como un minuto o más quizá. Perfecto, vamos a comenzar, les decía, y hemos visto las cadenas acíclicas, lineales y ramificadas. Nos quedan solo las cíclicas. Las acíclicas dijimos que eran de cadena abierta también, se pueden llamar así. Y
Y yo creo que quedó esto totalmente resuelto, pero aún así, sobre todo en las ramificadas, si alguien tuvo conflictos al final para entender este concepto de las acíclicas ramificadas, que ahí tenemos el ejemplo, me dice, si no, pues le vamos una buena vez a las cíclicas para ir cerrando esta parte y ya así empezar con la estructura de alcanos, alquenos, alquinos, que serían prácticamente los primeros hidrocarburos que vamos a ver, o los primeros compuestos que son los hidrocarburos, que eso sería. Así que si alguien va a preguntar algo, pues podría tener la oportunidad en este momento. Si no, pues le damos. Al final, cuando terminemos de explicar esto, esto es muy corto, vamos a ver si podemos trabajar un rato en cuanto a la identificación de este tipo de cadenas, aunque en realidad esto es muy fácil, muy práctico de poder determinar. Bueno, imagino que no hay preguntas, vamos directamente a lo que nos corresponde. Bueno, habíamos dicho la otra vez que hay dos tipos de cadenas, las acíclicas y las cíclicas. Dijimos que las acíclicas también se pueden llamar de cadena abierta. Esas cadenas abiertas pueden ser lineales o ramificadas. Y esperaría yo también que se comprenda el hecho y que quede bien claro que una cadena lineal no necesariamente tiene que ser en línea recta como tal o puntual. O sea, una cadena como esta que está aquí arriba, pues sigue una línea recta, pero también una cadena lineal podría ir hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, más abajo, y esto sigue siendo, disculpen porque no me correcto, pero la trayectoria de esto que yo acabo de dibujar aquí arriba se sigue considerando lineal, ¿sí? Sería una cadena lineal, porque vamos a seguir o vamos a tener una sola posibilidad de seguir este camino. Entonces yo empiezo de aquí y termino acá, o viceversa, yo empiezo de acá abajo y termino acá. Entonces, cualquiera que sea el caso, yo solo tengo una posibilidad para empezar y una posibilidad para terminar. De forma invertida, claro, pero así sería la lógica. Ahora, no importa, insisto, no importa en que el compuesto sea considerado lineal solo en estas condiciones, como el primer ejemplo que tenemos ahí. Voy a cambiar el puntero para que se vea. Solo permítanme revisar algo aquí. Permítanme, solo estoy revisando la lista de participantes. Solo regalen un segundo. Bueno, perdón por la interrupción, vamos. Entonces les decía yo que no deben perder de vista que una cadena lineal no solo está concebida por esta condición que es estrictamente lineal, ¿verdad? Que no tiene ninguna quebradura o cambio de dirección, pero lineal también siempre va a corresponder a esta consecución que yo he dibujado aquí arriba. Esto también es lineal, ¿sí? Es lineal. Porque si ya consideramos lo ramificado, como lo dijimos en la clase anterior, sería de tener dos posibilidades. Llega un momento en la cadena, yo voy consecutivo uno después del otro, pero llegará un momento en el que yo tengo dos posibilidades, o me voy a la izquierda o me voy a la derecha, o sigo recto o bajo, o sigo recto o subo. Si yo tengo dos posibilidades de camino, entonces eso ya no se considera lineal, sino que se considera ramificado. Tal es el caso de acá, que es lo que hablamos
Bueno, yo creo que ampliamente, la otra vez lo dejamos bien claro, pero igual estaba haciendo yo la aclaración ahorita para que no vaya a entrar en conflicto eso, porque es bien común que alguien malentienda que lineal sea estrictamente esto y no, sino que es una sola posibilidad, no importa en qué dirección. Perfecto. Ahora vamos a las cíclicas. Las cíclicas, que también son llamadas alifáticas, y aquí vamos a hacer otra aclaración. Las cíclicas alifáticas no solo, o más bien, el término alifático no solo se le confiere a las cadenas cíclicas, también se le confiere a las cadenas acíclicas. Pero aquí vamos a hacer una diferenciación, porque en las cadenas cíclicas vamos a tener siempre cadenas alifáticas normales, igual que estas de arriba. Estas son cadenas alifáticas normales, o sea, cadenas de carbono normales, igual que estas de acá. Pero las cíclicas, aparte de tener las cadenas normales, o sea, las alifáticas, van a tener, que son así justamente, formando una figura geométrica, ya lo vamos a trabajar a continuación. También van a tener cadenas llamadas aromáticas, y las puse en otro color porque las cadenas aromáticas van a tener una característica física que las va a diferenciar. Bueno, cuando digo física es cuando las dibujamos, podemos observar la diferencia, pero en realidad la característica de aromático es porque lleva un anillo central que está dado por la interacción de 3 dobles enlaces que se están moviendo alrededor. Ya vamos a ver la estructura. Entonces, ese anillo que va al centro del ciclo, que es un ciclo específico, que es el hexágono. Vean ustedes que esta figura es la misma en las tres oportunidades acá, solo está manifestada de forma distinta, pero lo importante son estos 3 enlaces que están acá. Esos 3 enlaces son los que hacen la diferencia. Se puede representar así o con un círculo ahí, que implica técnicamente lo mismo. Con esto nos vamos a poner a platicar después. No nos vamos a detener mucho aquí. Solo quiero que quede claro el concepto de aromático. Los aromáticos llevan un anillo central aquí. Y la estructura única es esa que ustedes están viendo. Ya, ese que está ahí. ¿Cómo se llama ese compuesto? Se llama benceno y es único, ¿sí? O sea, los aromáticos tienen que llevar benceno. Tiene que haber benceno para que sea aromático. Si no es de este que es aromático, entonces se constituye como alifático y puede tener tantas variables como ustedes gusten. Ahora, vamos a hacer es que como la puesta en común. Hola, ¿alguien va a preguntar algo? El anillo que tienen al centro. El anillo que tienen al centro y el olor típico que desprenden. No. Por fuerza, por ley, tiene que ser esa estructura, no puede ser otra. O sea, yo puedo meter, ¿se acuerda cuando trabajamos en la clase anterior este compuesto? El de los ramificados. En esa clase tuvimos que escoger una línea más larga de carbono y hubo carbonos que quedaron fuera de esa línea. Esas eran las ramificaciones o radicales. Eso fue lo último que hablamos en la clase anterior. Entonces, aquí lo mismo se va a cumplir, pero como es un ciclo, las condiciones varían un poco. Entonces vamos tras de eso. Ahora, para cerrar bien su pregunta, y luego la voy a terminar de contestar aquí en la práctica, en la pizarra, le aclaro, para que sea un benceno o un aromático, debe llevar este compuesto y este anillo. Si tiene ese anillo, entonces es un aromático. Ahora bien, con el compuesto de 5 carbonos que usted me dice, puede estar aquí como una ramificación. Podría ser el caso.
De hecho, hay compuestos muy complejos como los que les mostré en la clase anterior en la portada del tema, que había ya una simplificada mucho más compleja y entonces sí podría darse el caso. Pero aquí estamos desde lo más básico, desde lo más, ¿cómo se dice? Desde lo principal, desde lo que podemos tener como mínimo, hacia las posibilidades de extensión de grupos más complejos. Así que vamos a enganchar esta idea con la, diga. Es que, vaya, yo les dije que esto es la misma cosa, o sea, si usted lo representa así, así o así, siempre es el benceno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta, la estructura 2 y la estructura 3 son fórmulas simplificadas, si lo ven. Y entre estas dos simplificadas que están acá, la diferencia es que aquí se representa por dobles enlaces y aquí se representa por un círculo. Pero ese círculo y esos tres dobles enlaces básicamente son lo mismo. Es una forma simbólica de representarlo. Más adelante lo vamos a ver cuando ya toquemos este tipo de compuestos, pero ya en nomenclatura. Allí lo vamos a especificar bien. Y, ajá. Si lo escribe así como la del centro, sí. Si lo escribe como la de la derecha, con el círculo basta. No tiene que ponerlo. No, ahorita voy a ampliar eso. Ahorita amplio eso. Pero, Guille, no sé si le voy entendiendo la verdadera pregunta que estaba haciendo. Usted me dice que esos tres dobles enlaces tienen que estar ahí siempre. Sí, porque si falta un doble enlace de eso, ya no es benceno. Tiene que ser los tres dobles enlaces en esas condiciones. Chiva. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a pasar a la pizarra. Espero que la vean bien. A ver. Yo creo que ahí se ve ya bien la pizarra. Entonces vamos a tratar de aclarar los cíclicos, porque vamos justo a eso. Estamos en los cíclicos. Ven. Los compuestos cíclicos vienen siempre derivados de los acíclicos, que tienden a reaccionar y a formar estructuras muy diferentes. Voy a poner el del ejemplo. Yo tenía este ejemplo en los acíclicos. Este es el ejemplo que está en la presentación y en la clase pasada y lo que acabamos de estar viendo. Miren, 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces, esta es cadena abierta por la razón que este es el carbono inicial, este es el carbono final o viceversa, ¿verdad? Ahora bien, puede darse el caso en que los carbonos terminales, que así les habíamos nombrado, carbonos terminales, puedan perder un hidrógeno cada quien. ¿Alguien me dice qué es lo que pasa si los carbonos terminales pierden un hidrógeno cada quien? O sea, este perdió un hidrógeno y este perdió otro. ¿Qué pasa si yo modifico el 3 por un 2? ¿Alguien me dice qué pasó con esos carbonos del final? A ver. ¿Cómo? Un enlace de más. Muy bien. Lo voy a colocar aquí. Y lo voy a colocar acá. Tienen un enlace disponible, o sea que alguien puede llegar ahí a engancharse.
Puede alguien llegar a engancharse acá y otro a engancharse acá. Pero ¿saben lo que realmente pasa a veces? Lo que sucede es que como esos dos tienen disponibilidad de enlace, entonces lo que hacen es engancharse entre ellos mismos y cerrar la cadena. Pasamos de tener una cadena abierta a cerrarla. Entonces lo que hace este último carbono, en lugar de buscar otro carbono de otra molécula, simplemente se acerca a este que está acá, o sea, se bajan para acercarse. Y cuando se bajan para acercarse, este le propone al otro este enlace disponible. Entonces este otro carbono se baja y se une. Entonces, usted no puede escribir así. También lo puede escribir. Lo voy a hacer de este lado. También lo podrían escribir así, ¿verdad? Y prácticamente es el mismo compuesto. Esto con esto es lo mismo, solo que aquí la tengo semidesarrollada, aquí la tengo desarrollada, pero también puedo yo escribirla de forma simplificada. Y de forma simplificada, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan? Eran las líneas en zigzag, ¿verdad? Para el caso de los compuestos que tienen 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, llegaría hasta ahí. Y con esto yo estaría diciendo que es el compuesto de 4 carbonos. Pero ¿por qué esto no se puede representar de la misma manera? Porque esto es una cadena abierta, o sea, aquí estoy diciendo que hay un carbono inicial y un carbono final. Entonces eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que se hace? La representación simplificada cambia un poco tratando de simbolizar adecuadamente estas estructuras. ¿Y cómo lo haría? Yo creo que alcanza a ver. Acuérdense, la simplificada solo indica enlaces de carbono a carbono y en los vértices se asume que están los carbonos ocultos. El enlace de aquí es este, el enlace de aquí es este es este, y este de abajo está acá. Y entonces forman un cuadrado. Los nombres van a variar, porque en cadena abierta esto se llama butano, eso solo lo estoy diciendo como información adicional, eso lo van a aprender ustedes después, no se preocupen. Este es un butano, cadena abierta. ¿Cómo se llama el compuesto de cadena cerrada que tiene la misma cantidad de carbonos? Se llama ciclobutano, o sea, si ven, le agregamos una palabrita para decir estructuralmente cuál es la diferencia. Butano, ciclobutano. Entonces, Guille preguntó, ¿entonces los cíclicos van a ser de 4? No. Vean, como ya les expliqué, que estos compuestos se pueden escribir en simplificada, semidesarrollada o desarrollada, para mí es más fácil que un cíclico se escriba en simplificada. Entonces, así ya no escribo tanto como esto. Y entonces hago la modificación. Bien. El cíclico más sencillo de todos es el de 3 carbonos. Es lo menos que podemos bajar del de 3. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Otra vez, carbonos terminales. Vamos a modificar carbonos terminales. Entonces, lo mismo que hicimos con este. Los terminales necesitamos un hidrógeno a cada uno. Ya, está ahí. Enlace disponible, ¿cierto? Entonces, estos se bajarían. Bueno, lo voy a dejar como sea ese 3. Si yo los quiero unir, acuérdense que se bajarían.
Entonces, quedaría que el CH2, este se baja y este también, y se unen entre ellos. ¿Cuál sería la estructura simplificada de esto? Un triángulo, ¿sí? Y eso bueno, en cadena abierta esto se llama propano. Este es el propano. Y en cadena cerrada, para indicar que es cadena cerrada, decimos ciclopropano. Y ahí está. Y para que vean ustedes, no es necesario que sea de 4. Puede ser mínimo de 3. 4. Puede ser de 5, sí puede ser de 5. Vean. Si es de 5, vamos a hacer un pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Figura geométrica de un pentágono. Y entonces eso se va a llamar ciclopentano. No importa los nombres, ya lo insistí. Puede ser de 5. Y lo que es más frecuente y común, lo que vamos a usar, el ciclohexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Ciclohexano, ¿ya? De 6 carbonos, pero es cíclico, ciclohexano. Y de aquí se deriva el benceno, ¿verdad? El benceno tiene que llevar el anillo aromático al centro y con eso resolver. Esa sería como básicamente la diferencia. Pero si se fijan, las estructuras pueden variar. Dependiendo de la cantidad de carbonos, así van a tener los vértices. Estos 4 que están acá son los que regularmente utilizamos nosotros para nuestra dificultad y para nuestros objetivos serían estos, ¿ya? Entonces, los cíclicos también podrían ser ramificados, pero antes de hablar de lo ramificado, les voy a hablar del concepto de carbonos terminales aquí, porque cambia un poco. No sé si hay preguntas antes de hablar de los carbonos terminales, no sé si tienen preguntas respecto a esto. Bueno, yo creo que no. A ver, lo complicado aquí con los carbonos terminales, voy a utilizar el pentano, que me queda un poco más al centro. Vaya, ver. Si yo quisiera hacer un hidrocarburo de 5 carbonos, pero que sea de cadena abierta, tendría que serlo así. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Lo mismo que este. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el carbono o cuáles son los carbonos terminales acá? Creo que nadie, absolutamente nadie, tendría problemas en decirme que los carbonos terminales son este y este que está acá. ¿Sí? Ahí está. Esos dos. Entonces, si en las cadenas abiertas es tan fácil como esto, ¿qué pasa con las cadenas cerradas? Si se fijan, en las cadenas abiertas, los carbonos que quedan en los extremos son los terminales. Aquí no hay extremos. Y entonces, si no hay extremos, entonces hay un problema, ¿ya? Porque yo no puedo decir dónde empieza la cadena y dónde termina. Aquí hay una situación bien fácil. Para un cíclico básico como este, o como este, que no tienen variaciones, o sea, que no tienen ramificaciones, mejor dicho, no tenemos ningún problema. No es necesario determinar el carbono terminal o los carbonos terminales. Solo es necesario cuando el cíclico se convierte en un cíclico ramificado. Por ejemplo,
A este compuesto ya lo modifiqué, le puse un CH3 ahí, ¿sí? Entonces, la concepción de ramificaciones aquí es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque las ramificaciones en los abiertos las manejamos en el sentido de que si yo tengo un carbono aquí, un extra, yo voy a contar a dónde me queda la cadena más larga, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, si bajo me queda de 4. 1, 2, 3, 4, lo mismo para acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que yo tengo que elegir esta cadena de aquí. ¿Ya? Una vez elegí esta cadena, el problema es que me quedó este carbono fuera. Ese carbono está fuera de la cadena principal, por lo tanto es una ramificación o es un radical. Al ser tal cosa, yo lo puedo identificar fácilmente porque encerré mi cadena principal, o sea, la cadena más larga. Es así como se sigue. Pero en los cíclicos, el problema es que yo no puedo encerrar nada, porque la cadena está encerrada para empezar. Entonces ya hice el trabajo por mí. Si ya hice el trabajo por mí, entonces simplemente voy a decir, la cadena principal es la cadena cerrada. Esa va a ser su cadena principal. Entonces eso quiere decir que todo lo que está fuera de esa cadena se convierte en ramificación. Ya no podemos extenderlo. Aquí, por ejemplo, si yo colocara otro más aquí, pero lo coloco de 3, la historia cambiaría. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que buscar la cadena más larga. Habíamos contado 5 hasta aquí, pero si yo les digo, se detienen aquí y sigan hacia abajo, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. ¿Cuál es la cadena más larga? La que tiene 7. Entonces yo digo, ya no más aquí. Y me voy aquí. Esta es mi nueva cadena más larga. Y me quedan de fuera este y este otro. 2 ramificaciones. En cambio acá yo puse este carbono adicional y no puedo decir, se me alarga la cadena, entonces tengo, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No puedo decir que tengo 6, una cadena de 6 carbonos. La cadena sigue siendo de 5 porque esos 5 cerraron la cadena, el ciclo. Y si está cerrada, yo no puedo incluir más. Aquí se cerró con 4 y 4 es suficiente. Si colocamos más en cualquiera de los extremos, ya sería una ramificación. Lo mismo con este pequeñín que tenemos acá de 3 nada más. Yo puedo agregar radicales, pero no puedo decir que la cadena va a pasar de tener 3 a tener 4. Si tiene 4, se tiene que ver así. Si tiene 5, se tiene que ver así. Y si tiene 6, pues ya no se va a ver como un pentágono. Entonces, no sé si queda clara esa parte, pero yo esperaría que sí. A ver, tenemos una ramificación acá, entonces la vamos a tratar como tal. Ahí está la ramificación. Esa es una ramificación. ¿Ya? Tenemos una ramificación. Esta sería la cadena principal. Las ramificaciones pueden ser muy variadas aquí. Podemos tener halógenos, como el cloro, por ejemplo. El cloro se puede meter en estas estructuras, se puede meter el carbono, así como lo hemos visto acá, una cadena de 2, de 3, de 4. Podemos meter aquí otros elementos también, podemos meter oxígeno, podemos meter nitrógeno, entre otros. Así que las ramificaciones aquí se van a agregar directamente. Ya tenemos la cadena cerrada, entonces esa es nuestra cadena principal. Aquí sí puede variar, en una cadena abierta sí puede variar. Bueno, en cuanto al planteamiento de esto, yo no sé si tienen preguntas. Voy a hacer una pausa para ver si alguien quiere preguntar algo. Vamos, sí.
Exacto, así, así es. ¿Algo más? A ver, ¿quién más? Bueno, yo creo que ya no hay más. Yo creo que esto va encajando de manera bien efectiva, pero aún así, espero yo unos 10 segundos para ver si hay alguna otra pregunta. Bien. En el caso de los cíclicos, dice usted. Sí, en el caso de los cíclicos no hay, ¿cómo le digo? No hay posibilidad de cambiar. Ahora ya, si la cadena es demasiado grande, entonces sí él pasaría a hacer el radical. Por ejemplo, si tenemos toda esta cadena de acá, tenemos más ramificaciones y colocamos un pentágono aquí, o un ciclopentágono en tal caso, entonces él sí ya pasaría a ser un sustituyente. Ya, pero tendría que superar por mucho la cadena, pero si no la supera, entonces todo lo que se agrega aquí va a ser radical. ¿Algo más? Bye. ¿Algo más o alguien más? No, va. Ah, es, en eso. Vaya, es que lo que sucede, bueno, de hecho todavía está malo porque yo solo le metí los sustituyentes, pero para meter esos sustituyentes aquí, para que hubiese un enlace disponible, tendría que quitar un hidrógeno más y aquí un hidrógeno más. Vale, primero esa corrección. Segundo, lo que yo hice nada más es que, a ver, esto no existía, todo esto no existía, estaba así. Así estaba, inicialmente la cadena estaba así. Entonces, la cadena terminaba acá, con CH3, pero yo dije, me inventé la posibilidad y dije, metamos un CH3 aquí, o sea, lo que estamos haciendo es agrandando la cadena. Y además de meter ese radical ahí, dijimos, vamos a meter otra cadenita aquí, pero ya no va a ser solo de 1 ni de 2, sino que voy a llegar hasta 3. Este sigue estando en su posición original, o sea, sigue estando como cuando estaba lineal. Lo único que yo he hecho es modificar a este carbono y a este otro, quitándole un hidrógeno a cada uno, para meter aquí un radical de un carbono y aquí un radical de 3 carbonos. Eso es lo que hice. ¿Hasta ahí todo bien, Mario? Va. Entonces, lo único que hicimos fue reorientar la cadena principal, porque al principio, si se acuerdan, habíamos dicho que la cadena principal era esta, pero porque esto de acá no existía. Entonces, pero al existir ya estas ramificaciones, pues este no nos afectaba, porque si yo contaba 1, 2, 3, 4, y si vengo de aquí 1, 2, 3, 4, entonces no me cambia la longitud de la cadena, siempre seguía siendo esta la más larga. Pero cuando ya meto este radical que es de 3, entonces sí, porque hasta aquí hago 4, hasta aquí 5, ya empaté con aquella. Y si sigo aquí abajo es 6 y con esta 7. O sea que me conviene más
ignorar a ese último carbono que está aquí, que me va a dar solo una cadena tan larga que va a llegar hasta 5, pero si me voy hacia abajo, va a ser una cadena que va a llegar hasta 7. Entonces él pasó de ser cadena principal a radical, pero porque modificamos la estructura. Eso tendría que suceder con una reacción química, no es así nomás. ¿Vamos bien ahí? Si hay más preguntas. Ustedes dirán. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces yo voy a concluir con lo siguiente. Necesito que la separata, porque esta separata ya la llevamos retrasada, creo yo, por 2 semanas o un poco más. No hemos podido empezar orgánica así ya formalmente, pero esta semana que viene ya la comenzamos. Los que van a venir, quizá va más el aviso para los que van a venir que para los que se quedan en casa, porque los que se quedan en casa la tienen ahí en digital, la tienen descargada. Yo asumo que todos la tienen descargada, pero los que van a venir, se me hace bien difícil conseguir un proyector para todas las clases, para que los de acá puedan ver la presentación de la separata. Así que hagan el esfuerzo, si pueden, en la medida de lo posible, si pueden imprimir por lo menos, yo sé que es larga la separata, pero si pueden imprimir por lo menos las primeras 5 o 6 páginas de la separata, o un poco más, quizás las primeras 10, sería más fácil para ustedes, aquí, los que van a venir aquí, para la clase de la otra semana. Y si no, pues vamos a tener que ir solventando acá, pero como les digo, ya no es lo mismo tener todo el material completo, visualmente es más fácil. Yo voy a tratar de conseguir un proyector para la otra semana, pero no está muy seguro. Así que eso sí se los voy a pedir, que cuando se presenten aquí, traigan esa separata porque la vamos a utilizar. Y ya vamos a empezar con reglas de nomenclatura, entonces no es necesario que esté copiando la regla de nomenclatura si la tienen la separata, sino que simplemente pone atención, hacemos los ejercicios, o sea, nombramos, hacemos la práctica de nombrar, y vamos avanzando mucho mejor. Así que les voy a pedir yo que no se les va a olvidar que es una de las cosas que tienen que hacer el fin de semana, prepararse para tener esa separata. De allí también quiero contarles así rápido, bueno, les he estado mandando mensajes al grupo de química con lo de climántica. Las disculpas porque he mandado también mensajes solo eran para el grupo mío, o sea, a los que yo estaba asesorando en climántica, lo mandé al grupo general. Hay algunas cosas que solo aplican para los que están trabajando conmigo, por lo que yo los estaba mandando a llamar y eso. Pero mandé un audio al grupo ahora, y también mandé ¿cómo se llama? Un tutorial. El tutorial fue hecho por la señora Ida. Yo lo mandé porque tenía el grupo de primeros y segundos. Ese tutorial les va a servir para subir su trabajo a climántica. O sea, una vez ya le dice su asesor, ya está listo para subir, usted lo va a subir allá, y lo que va a hacer es mandarle al asesor la URL que obtuvo cuando ya lo cargó a la página. Entonces, eso es lo que le va a hacer, eso le va a servir a usted de comprobante. Y con esa URL se va a calificar, o sea, se va a sacar la nota final. También les mandé un audio, les decía, donde les explico que la entrega como tal en climántica vale 2 puntos, o sea, subir su proyecto ya terminado a la plataforma vale 2 puntos, un punto vale mandarle la URL a su asesor, así que no lo vaya a olvidar. Con eso ya se gana 3 puntos. Los otros 7 puntos restantes son del trabajo como tal que estamos haciendo con el asesor. 3 puntos vale la sinopsis y 4 puntos ya el contenido general de lo que realizó usted como proyecto bruto.
Entonces ahí está ya la cuenta de 10. Recuerden el contenido como tal, 4 puntos, la sinopsis vale 3 puntos, mandarle la URL al tutor vale un punto y los otros 2 puntos es por subirlo. Bueno, le manda la URL al tutor, ¿verdad? Y se gana el último puntito, pero los 2 puntos por el hecho de subirlo. Ya, eso sería. Si no la sube, se pierde esos 3 puntos, porque el último punto ganado es por enviarle la URL, pero ese se pierde si no lo sube. Así que para que lo tomen en cuenta. Eso sí es estandarizado para todo. Yo se lo estoy avisando, pero eso sí está estandarizado. Así se va a calificar para todos los proyectos, independientemente de quién nos asesore. Vale, repitiendo, ¿verdad? Vale 3 la sinopsis, 4 el contenido y 3 puntos por entregar y enviar al asesor. Así sería, y con eso estaríamos completando el 35%. Así que póngale pilas a eso, porque hay otra cosa. Según me estaba diciendo la señorita, ya no me había caído en cuenta, el último día es 18, ¿verdad? 18 la entrega, pero al parecer me dice la señorita que cree ella que a las 4 de la tarde del 17 se vence eso, porque vamos en desfase. Yo no estoy seguro si sería mañana a las 4. Eso les estoy diciendo yo a algunos que ya les envié mensajes porque ya está listo el proyecto. Pero no estoy seguro si es mañana a las 4 o el 18 a mediodía, porque no estoy muy seguro. Así que para no correr con el riesgo de que se venció el plazo, porque vamos trabajando, bueno, la página trabaja con hora de España. Entonces, para no meternos en líos, yo les aconsejo que suban eso antes de mañana a las 4. Espero yo que las correcciones de ustedes ya estén listas para eso. No sé si hay preguntas. ¿Tienes preguntas con eso, respecto a eso que acabo de mencionar? Bueno, yo se los quería avisar porque considero importante eso y que ya estamos en la recta final. Quiero felicitarlos a todos de manera general porque tuvimos proyectos bastante buenísimos, buenos proyectos, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que tenemos talento y que ustedes cuando se proponen hacer buenas cosas las hacen y muy bien. Yo me quedo intrigado, quiero leer algunas cosas porque hay algunas historias, algunos relatos, algunos ya los vi, algunos videos también aproveché de verlos ayer. Me parece bien. Yo estoy atareado porque creo que yo soy el que tenía más proyectos al final, porque no me di cuenta que estaba aceptando demasiados y al final me colapsé de grupos. Así que les pido perdón para aquellos que me han contactado después y no me habían dicho que yo era su asesor. Era su asesor en secreto porque yo no sabía, pero no me puedo hacer cargo, bueno, al menos no me puedo hacer cargo de revisarlo para que llegue a tiempo a la subida de la página. Sí puedo revisarlo, pero posteriormente, pero ya no saldrían ustedes a tiempo como para que califique para poderlo subir a la página. Por eso yo a algunos les he dicho que traten de buscar las otras señas para ver si les pueden ayudar con eso. Así que mis disculpas. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Si tienen una pregunta más, pueden hacerlo. Y si no, pues nos veremos la otra semana, algunos aquí y otros en virtual, pero sí ya vamos a estar transmitiendo de manera simultánea, ¿verdad? En el grado, desde la clase específica de su sección, ya vamos a estar transmitiendo, ya no va a ser una general para todos. Así que de mi parte creo que eso es todo. Yo me despido. Si ya no hay más preguntas, pues creo que lo dejamos hasta aquí. Y buen provecho si no han comido.